Bienvenidos a un nuevo video sobre el tomo 5, Crecimiento y Desequilibrios, de la colección de editorial Centro Editor de América Latina, Historia Integral Argentina. El artículo de hoy será sobre educación en un texto de un renombrado autor, el pedagogo Juan Carlos Tedesco. Exacto. Hoy nos metemos de lleno en un periodo clave de la historia argentina, 1880 a 1930. Son 50 años, donde se armó la estructura de nuestro sistema educativo y empezaron debates que, créanme, todavía resuenan fuerte hoy. Y lo vamos a hacer siguiendo un análisis muy lúcido de Juan Carlos Tedesco. Un periodo fundamental, sin duda. No solo por leyes importantes como la de educación primaria o la reforma universitaria, sino por las tensiones sociales y políticas que definieron para qué y para quiénes era la educación en esos años. Antes de arrancar con el análisis, contémosle un poco a la gente quién fue Juan Carlos Tedesco, para entender desde dónde habla. Claro, Tedesco, falleció en 2017, ¿no? Fue un pedagogo, un sociólogo argentino importantísimo. Sí, una figura clave. Se recibió acá, en la UBA de Ciencias de la Educación, allá por el 68. Y después tuvo una carrera internacional, muy fuerte, sobre todo en la UNESCO, trabajando en varios países. Y acá, ocupó cargos clave. Fue secretario de Educación, después ministro, entre 2006 y 2009. ¿Sí? Reconocido, sí. Recibió premios como el Conex de Platino incluso. ¿Y cuáles dirías que eran sus ideas centrales, su eje sobre la educación? Mira, su foco siempre estuvo en la conexión entre educación, sociedad y justicia social. Insistía mucho en que la educación no puede ser solo un reflejo del mercado, digamos, sino que es clave para construir sociedades más justas. Su libro clásico, Educación y Sociedad en la Argentina, 1880-1945, es justamente la referencia principal para entender este periodo que vamos a charlar hoy. Siempre puso el acento en el rol de la escuela, de los docentes, para la cohesión social y para formar pensamiento crítico. Un pensador clave realmente para entender la educación argentina. Perfecto. Con esa introducción, entonces, vamos a meternos en esos 50 años tan movidos, de la mano del análisis de Tedesco. Arranquemos por el principio, la famosa generación del 80. Tal cual. Tedesco marca que esa élite que tomó el poder en 1880 tenía un proyecto de país muy definido, el modelo agroexportador. O sea, Argentina como proveedora de materias primas para Europa, con una economía muy dependiente, muy complementaria de los centros industriales. El foco estaba puesto totalmente en el campo. ¿Y eso cómo impactó en qué tipo de educación se necesitaba o se impulsaba? Porque uno tiende a pensar, un país que crece necesita educar a su gente. Ahí está una de las claves que señala Tedesco. Justamente ese modelo agroexportador no necesitaba masivamente educación formal, y menos educación técnica. Se basaba en expandir la tierra cultivable y usar mucha mano de obra inmigrante, que a menudo ya traía algún oficio, se capacitaba de manera informal, espontánea, como dice él. Las necesidades del sistema productivo eran bastante básicas, digamos. O sea que los intentos de crear escuelas técnicas que hubo al principio, como los de Sarmiento o Pizarro, estaban casi condenados al fracaso por el propio modelo económico. Exactamente, no había una demanda real desde la estructura económica. Y acá viene el punto central de Tedesco para entender qué función cumplió entonces la educación que sí se expandió. La función fue eminentemente política. ¿Política? ¿En qué sentido? Formar ciudadanos. Sí, se hablaba de formar al ciudadano, claro. Pero Tedesco analiza los contenidos y ve que el énfasis estaba puesto en consolidar el nuevo orden estatal, generar lealtad al sistema de gobierno y legitimar el dominio de esa élite. Se buscaba crear consenso, respeto por las jerarquías, por la propiedad. Era una herramienta de control y cohesión social, bajo un régimen que, si bien tenía fachada republicana, era profundamente oligárquico. Ahora, lo interesante es que Tedesco dice que esta función política fue más marcada todavía en la secundaria y la universidad. ¿Por qué? Porque esas instancias, los colegios nacionales con sus planes de estudio súper teóricos, muy generales, lo que llamamos enciclopedistas, y las carreras universitarias tradicionales como Derecho, estaban diseñadas casi a medida para formar a la clase dirigente. El objetivo era preparar los cuadros políticos y administrativos que esa élite necesitaba para gobernar. Era una educación para pocos, ¿no?
porque un sistema oligárquico necesita una cantidad limitada de dirigentes, no busca formar líderes en masa. Pero acá surge una tensión, ¿no? Porque ese mismo modelo empieza a generar cambios sociales que la élite quizás no esperaba. Crece la inmigración, crecen las ciudades. Exacto, aparece una clase media urbana cada vez más importante. Y el propio sistema político cerrado empieza a generar desplazados, gente con ambiciones políticas que no encuentra lugar. Estos dos grupos, clases medias urbanas y políticos opositores, empiezan a ver en la educación tradicional, justamente en esos colegios nacionales y en la universidad, la vía para el ascenso social y para conseguir las herramientas para disputar el poder político. Y esto nos lleva derecho a la crisis de 1890, la Revolución del Parque. Tal cual, una crisis política y económica, pero Tedesco la lee también como una crisis del propio sistema educativo. Se estaba formando, paradójicamente, más gente con aspiraciones políticas de la que el sistema oligárquico podía quería integrar. Había como una sobreproducción de candidatos a la élite. ¿Y cómo reacciona la élite frente a esto? ¿Intentan cerrar el sistema o qué hacen? La reacción es interesante. Una parte de la élite ve una posible solución en diversificar la enseñanza media, impulsar escuelas técnicas o comerciales. La idea de fondo, según Tedesco, no era tanto una necesidad económica real, sino una estrategia política. Desviar a esos sectores medios en ascenso del camino tradicional que llevaba a la universidad y, por ende, a la política. Ah, claro. O sea, crear una vía educativa alternativa para descomprimir la presión sobre el espacio de poder de la élite. Una especie de desvío. Precisamente. Que los hijos de las clases medias fueran a escuelas técnicas o comerciales, mientras los colegios nacionales seguían formando a la futura clase dirigente. Esto explica los intentos de crear escuelas industriales y comerciales, y sobre todo el famoso proyecto de reforma de Osvaldo Magnasco a fines de siglo. Magnasco, que era ministro de Instrucción Pública, propuso una reforma grande en 1899, ¿no? Quería transformar colegios nacionales en escuelas más prácticas, algo así. Sí, fue un intento muy fuerte de reorientar el sistema hacia lo técnico y limitar el enciclopedismo. Pero generó una oposición tremenda. El debate en el Congreso fue clave, porque mostró las cartas sobre la mesa. La oposición, con figuras como Alejandro Carbó, lo acusó de ser antidemocrático, de querer crear una educación de segunda para los pobres. Y algunos defensores, como el diputado Castellanos, admitieron casi abiertamente el carácter clasista. Escuelas técnicas para el pueblo, colegios nacionales para los pudientes que iban a la universidad. Bien claro. Y el proyecto de Magnasco no pasó, quedó ahí. Pero la idea de que algo había que hacer con la educación media siguió flotando, me imagino. Claro, porque la presión de las clases medias por acceder a la educación y a la universidad seguía creciendo. Entonces el foco de la preocupación de la élite cambió un poco. Ya no era tanto crear una vía técnica masiva, sino encontrar maneras de filtrar o dificultar el acceso a la universidad de estos nuevos sectores que llegaban al secundario. Ahí aparece la propuesta de Joaquín B. González, otro ministro importante, a principios del 1900. Exacto. González planteó en 1905 una doble tendencia. Una enseñanza media moderna, más práctica, para la inmensa masa, y otra clásica, más selecta y restringida, pegada a las universidades para formar a los espíritus directivos. Era otra forma de intentar diferenciar socialmente dentro del sistema educativo. Y con todas estas tensiones llegamos a 1916, un año clave. Plena Primera Guerra Mundial, se había sancionado la ley Sáenz-Peña de voto universal masculino y el radicalismo, con Irigoyen, estaba a punto de ganar las elecciones. En ese contexto aparece otro gran proyecto de reforma, el de Carlos Saavedra Lamas. Un contexto muy cargado, sí. Saavedra Lamas usó el argumento económico. La guerra nos obliga a industrializarnos, necesitamos técnicos. Pero Tedesco es bastante escéptico con eso. Dice que el país no estaba realmente preparado para ese salto industrial. Faltaban máquinas, materias primas, técnicos, y que la industrialización era muy básica y seguía muy ligada al agro. Sugiere que el factor político, la ley Sáenz-Peña y el miedo al ascenso del radicalismo, fue quizás más determinante. Saavedra Lamas criticaba que todo el sistema educativo apuntaba solo a la universidad, que era aristocrático. ¿Pero qué proponía él concretamente? Proponía la famosa escuela intermedia,
Una escuela después de los primeros años de primaria, que a los 11 o 12 años te daba una opción profesional temprana. Tedesco la analiza como un claro filtro social. La idea era separar los que no estaban en condiciones, y acá lo social y económico pesaba más que lo intelectual seguramente, irían a una formación corta, para un oficio remunerable. Y los que tenían aptitudes más vigorosas o, bueno, mayor holgura económica, seguirían camino a la universidad. Una selección temprana. Es fuerte esa idea, ¿no? La escuela como un mecanismo explícito de selección social a una edad tan temprana. Lleva a preguntarse si hoy, aunque de formas quizás más sutiles, más veladas, no existen mecanismos parecidos que terminan filtrando o dificultando el acceso a la educación superior para ciertos sectores. Es algo para pensar. Es una reflexión muy válida, ¿sí? Y hay un dato revelador que cuenta Tedesco. Saavedra Lamas dijo en el Congreso que la Unión Industrial Argentina, la UIA, apoyaba su escuela intermedia. Pero Tedesco fue a los documentos y encontró que la UIA en realidad pedía escuelas de artes y oficios, no la escuela intermedia. ¿Y por qué la diferencia? ¿No querían técnicos los industriales? Lo que argumentaba la UIA es muy interesante. Decían que los chicos que iban a la escuela media, nacionales, normales, industriales, y también los que irían a la intermedia, eran de clase media, y que esos chicos, después de pasar por la escuela, no iban a querer ser simples obreros. O sea, los industriales veían que la reforma de Saavedra Lamas apuntaba a la clase media, no a formar la mano de obra obrera que ellos necesitaban. Ah, clarísimo. Y eso explicaría por qué los radicales y los socialistas se opusieron tanto a la reforma de Saavedra Lamas entonces. Exacto. Ambos partidos coincidieron en dos cosas. Primero, que el problema principal era el analfabetismo, que ahí había que poner el foco, no en la estructura de la secundaria. Y segundo, defendieron el sistema tradicional, el Colegio Nacional. Buscaban ampliar el acceso, democratizarlo, no crear filtros como la escuela intermedia, que veían como un freno a esa democratización. Es notable que ni radicales ni socialistas propusieron cambiar la orientación clásica del secundario. En esos años, querían que más gente entrara a ese sistema. Y entonces, ¿qué pasó cuando el radicalismo finalmente llegó al poder con Irigoyen en 1916? ¿Aplicaron su visión? ¿Hubo un cambio real? Tedesco cuestiona un poco la visión tradicional que ve a las clases medias, representadas por el radicalismo, como naturalmente modernizadoras e industrialistas. Señala que en Argentina, su conflicto con la oligarquía fue sobre todo político. Querían democratizar las instituciones, que se respetara la Constitución, el voto. No tenían un proyecto económico alternativo fuerte al agroexportador. Y eso se reflejó en la educación. Totalmente. Su política fue coherente con esa visión. No buscaron cambiar la estructura educativa heredada de la oligarquía. Al contrario, hicieron algo que parece paradójico. Restablecieron los planes de estudio tradicionales y enciclopedistas de los colegios nacionales y eliminaron la escuela intermedia de Saavedra Lamas. ¡Increíble! O sea, el partido que representaba a las clases medias en ascenso terminó consolidando el modelo educativo más clásico, el más academicista. Exacto. Consolidaron la idea del secundario como preparatorio para la universidad y para la vida política e institucional, como decían sus propios proyectos. La formación técnica quedó relegada a escuelas de artes y oficios, de nivel más bien artesanal, para los que no seguían el secundario. Los datos que presenta Tedesco son contundentes en esto, ¿no? Los cuadros que muestra. Sí, los cuadros que analiza muestran eso claramente. Entre 1916 y 1930, el gobierno radical creó muchísimos colegios nacionales, duplicando casi el ritmo de los conservadores, pero muy pocas escuelas industriales o comerciales. El gran esfuerzo fue en colegios nacionales y, llamativamente, en escuelas de artes y oficios, muchas de las cuales, dice Tedesco, ni siquiera funcionaron bien, sobre todo en zonas poco desarrolladas. La matrícula técnica, que había crecido un poco antes, se estancó o incluso bajó en proporción durante el radicalismo, y hasta las escuelas técnicas que existían tendieron a universitarizarse, a parecerse cada vez más a un bachillerato común. Y bajo la presidencia de Alvear, digamos el ala más conservadora del radicalismo, ¿cambió algo esta tendencia? Hubo un cambio en el discurso. Volvieron las críticas al Colegio Nacional. La idea de que había que impulsar lo técnico para evitar el famoso proletariado intelectual. Se crearon comisiones, se citó a industriales, incluso se reivindicaron las viejas ideas de Magnasco y Saavedra Lamas, en algunos informes.
¿Pero se hizo algo concreto? ¿Se tradujo en políticas? Tedesco sugiere que, más allá de las palabras, de las manifestaciones verbales, no hubo cambios reales importantes en la política educativa. La estructura siguió básicamente igual, pero esas idas y vueltas muestran las tensiones y contradicciones dentro del propio radicalismo y de las clases medias respecto a qué tipo de educación querían o necesitaban realmente. No había una visión única. Todo este recorrido por la función política de la escuela, la legitimación de un orden, la formación del ciudadano con ciertos valores, bueno, nos deja pensando inevitablemente en hoy, ¿no? ¿Cómo busca la educación actual formar ciudadanos? Sigue vivo ese debate sobre la función social y política de la escuela, más allá de lo estrictamente académico o laboral. Sin ninguna duda. La discusión sobre si la escuela debe formar para el trabajo, para la ciudadanía crítica, o si es vista principalmente como un camino de ascenso individual, esa tensión sigue absolutamente vigente. Lo fascinante del análisis de Tedesco es ver cómo esas mismas tensiones ya estaban presentes y muy claras hace más de un siglo. Las raíces son profundas. Realmente, el análisis abre un montón de preguntas que nos interpelan hoy. Por ejemplo, una que queda picando es sobre esa percepción de la educación como motor de ascenso social. Casi una garantía. Se sigue viendo así hoy, especialmente a la universidad. O esa confianza en la capacidad de la educación para garantizar movilidad social se ha debilitado, se ha resquebrajado. Y volviendo al eterno tema económico, vimos cómo la falta de una base productiva que demandara formación técnica hizo fracasar los proyectos de reforma más ambiciosos de esa época. ¿Están dadas hoy las condiciones económicas y sociales para que una educación más orientada a la tecnología, a la industria 4.0 tenga éxito? ¿O seguimos con esa desconexión medio crónica entre sistema educativo y mundo productivo? Y finalmente, la cuestión de las élites. El texto muestra muy claramente cómo la élite del 80 usaba la educación superior para formarse a sí misma, para reproducirse en el poder. ¿Ha cambiado eso radicalmente? ¿O la universidad sigue jugando un rol quizás más complejo, más diversificado, pero todavía un rol en la formación y reproducción de las élites políticas, económicas o culturales de hoy? Es una pregunta incómoda quizás. Preguntas complejas, sin duda, que no tienen respuestas fáciles para nada, pero que surgen directamente de mirar nuestra historia educativa con la lupa crítica de Tedesco. Un recorrido que nos muestra cómo las raíces de muchos debates actuales están plantadas bien atrás en el tiempo. Exactamente. Nos recuerda que no se puede pensar la educación separada de los proyectos políticos y las estructuras sociales de cada momento histórico. Entender esa trama es fundamental para pensar los desafíos educativos que tenemos por delante. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otro video de esta misma colección, siempre presentados por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.